Y este experimento, como ya les había mencionado la clase pasada, viene muy ligado al experimento de la semana pasada. La semana pasada estudiamos la difracción o el fenómeno de difracción que se genera al hacer pasar luz por una ranura muy pequeña. Y pues me llevó un rato explicar que primero había que entender la interferencia, después había que entender el experimento de doble ranura para poder llegar a entender la difracción. Bueno, en el experimento de hoy nos vamos a devolver un poquito atrás y vamos a volver a la interferencia, porque ese es el experimento que vamos a estudiar, la interferencia por doble ranura. Entonces, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Perfecto. Entonces, si revisamos los objetivos principales y secundarios de esta práctica, podemos observar que dice estudiar el comportamiento ondulatorio de la luz monocromática cuando pasa por una serie de ranuras de tamaño comparable con la longitud de onda. Entonces, de igual manera, este fenómeno es únicamente visible cuando el elemento con el que la luz interactúa es tan pequeño que se compara a su longitud de onda, para recordar aquel mismo análisis que habíamos hecho de las fuentes puntuales. Entonces vamos a volver al experimento. Entonces voy a poner el experimento con dos ranuras y voy a hacer esas ranuras muy pequeñas. Entonces, recordando, vamos a activar una pantalla, vamos a activar una gráfica de intensidad. Entonces, si tenemos dos ranuras y hacemos pasar luz por ella, y vamos a observar lo siguiente. Listo, ahí. Entonces, una vez más, recordando lo que vimos la clase pasada. Este frente de onda está compuesto por muchísimas fuentes puntuales. Casi que todas las que puedan caber ahí. Y cuando pasan por la ranura es tan pequeña que solo nos pasa una fuente puntual. Que si lo ven, esta emite ondas pues esféricas de esta manera y esta va a emitir ondas esféricas de esta manera. Que al final pues vean que cada una de ellas se van a hacer interferencia con la otra en cada uno de esos puntos. Finalmente, esa interferencia, si ponemos una pantalla al final de todo este largo, podríamos observar lo que habíamos denominado como un patrón de interferencia, donde teníamos máximos y mínimos. Máximos son zonas donde tenemos interferencia constructiva y mínimos son zonas donde tenemos interferencia destructiva. El sistema o el patrón de interferencia es simétrico con respecto al eje. Este eje está ubicado entre las dos ranuras. Entonces vean que todo lo que sucede de aquí para arriba es lo mismo que sucede de aquí para abajo. Es simétrico el sistema. Entonces es importante que sepan que todo lo que analizamos del eje para arriba también sucede del eje para abajo. Incluyendo en interferencias, nos damos cuenta que la distancia que existe hasta el primer máximo es la misma que existe hasta el primer máximo de este otro lado. Y va a ser la misma distancia que existe entre máximos consecutivos. Por ejemplo, esta distancia aquí es la misma distancia que aquí. Y si pudiéramos observar el siguiente máximo, de fijo estaría como aquí, que sería la misma distancia, esta misma distancia. Y así obtendríamos cada uno de los máximos. O sea, hay una diferencia que es siempre la misma entre cada máximo, que no es lo mismo que sucedía en difracción, que cuando veíamos difracción, el sistema realmente no era simétrico y por lo tanto en el centro el máximo central era de mayor intensidad y los demás máximos eran cada vez más pequeños y cada vez más alejados. En el caso de interferencia por dos ranuras, todos los máximos son de la misma intensidad. Vean que este tiene la misma intensidad que este, gracias a las gráficas lo podemos notar. Y además siempre están separados por la misma distancia. Entonces eso es importante. Ahora, ¿cómo se relaciona la posición del máximo con las diferentes variables del circuito? Perdón, es que acabo de dar clases de eléctrica y estoy aún medio electrónico. Las diferentes variables del experimento. ¿Cuáles son esas variables? Bueno, la longitud de onda, que es diferente, ¿verdad? El color que utilicemos. Luego es
es también otra variable, la distancia entre los agujeros. Y por último, otra variable sería la distancia L, que vendría a ser la distancia desde las ranuras hasta la pantalla. Esas son mis tres variables. ¿Cómo se relacionan estas variables con la posición de un máximo o con la posición de un mínimo? ¿Cómo se relacionan? Bueno, tenemos dos ecuaciones que relacionan este comportamiento. Si vamos a la práctica, vamos a encontrar esta primera ecuación, la cual nos muestra la posición de los máximos. Recuerden que aquí este seno de cita, pues podríamos decir que para órdenes, para cuando L es mucho más grande que Y, seno de cita se parece a tangente de cita, y tangente de cita es Y entre L. Es decir, aquí en este seno está el Y y el L. El Y sería la posición del máximo y el L sería pues la distancia que ya estudiamos. Entonces vean que en esta fórmula está relacionada la posición del máximo con el L, con la distancia entre ranuras y con la longitud de onda. Finalmente este M me indica el orden del máximo en el que estoy trabajando. Por ejemplo, este máximo sería el M igual 0, que es el máximo central, porque es el que está atravesado por el eje de simetría. Y a este siguiente máximo le llamaríamos M igual 1, y a este máximo bajo el eje le llamaríamos M igual menos 1. Como todo el sistema simétrico, lo más seguro es que como por aquí arriba esté el M igual 2, y como por aquí está el M igual menos 2. Que el M es un número entero siempre. Entonces, esta ecuación relaciona todas esas variables y es lo que nos va a ayudar a demostrar que, pues, analizando este experimento, pensando que la luz es una onda, pensando que el frente de onda está compuesto por muchas fuentes puntuales, podemos, pues, demostrar el por qué la luz se comporta de esta manera. La relación de ese comportamiento está dado por esta ecuación. Entonces, esta es nuestra base para decir que todo lo que hemos dicho es cierto. Entonces, aquí en este esquema podemos ver el mismo experimento hace un rato. Vean que cada uno de estos picos son de la misma intensidad, tal y como nuestro experimento. Entonces es importante, ¿verdad? Que por interferencia cada uno de los picos debería ser de igual intensidad. Y pues aquí podríamos ver un patrón tomado de un experimento hecho en el laboratorio, donde uno pues obtenía el patrón de interferencia. Entonces obtenía esto. Buenísimo, véanlo aquí en la vida real. Vean que todos se ven aproximadamente la misma intensidad. Ahora, recuerden que este experimento lo hicimos pensando en que estas ranuras son tan pequeñas que solo pasa una única fuente puntual. Pero en la vida real sabemos que no podemos decir que sean muy pequeñas. Tenemos que darles un ancho a esa ranura. Esa ranura tiene un ancho, que es algo que no está en el ancho de la ranura no entra en nuestra ecuación. Sin embargo, pues está ahí presente. Ya les había mencionado la clase pasada que el hecho de tener un ancho apreciable significa que vamos a tener efecto de difracción. Es decir, vamos a tener interferencia por las dos ranuras y a la vez vamos a tener difracción, que era interferencia en ella misma por el ancho de la ranura, porque ya aquí no pasa una única fuente puntual, pasan varias. Entonces, el experimento, vean cómo cambió el patrón al darle un ancho a la ranura. Cuando le damos un ancho a la ranura, igual está presente la interferencia, pero vean que ahora ellas están como lo que podríamos llamarse modulada por la difracción. Vean que este pico es más pequeño que este pico, este más pequeño. O sea, esta línea puntuada que estoy dibujando yo es el efecto de la difracción, que al final eso que estoy dibujando sería el máximo central de difracción. Y lo más seguro es que por aquí esté el otro máximo de difracción y el otro máximo de difracción. Si dibujáramos los máximos por interferencia, de fijo, estos serían así como aquí. Lo negro continuaría lo negro, así.
Finalmente tenemos una fiesta de interferencia y tenemos los dos fenómenos a la vez. Entonces, cuando hacemos el experimento en la vida real, es imposible no tener los dos fenómenos a la vez porque las ranuras van a tener un ancho. Entonces, eso es lo próximo que viene aquí en la práctica. Ya cuando tomamos la ranura, vean que el patrón que eso nos genera sería este que está en negrita, donde vean que cada uno de estos picos es un pico de interferencia que en teoría deberían ser de la misma intensidad, pero luego tenemos la curva del efecto de la difracción, que es esta curva punteada, que modula o moldea, como lo quieran ver o como lo puedan entender, modela el patrón completo, o sea, lo hace, lo recorta, ¿lo ven? Entonces, ¿cómo se ve eso? Como cómo se convierte ese patrón de interferencia. Entonces, vean que tenemos aquí cada uno de los máximos de interferencia y tenemos aquí los mínimos que corresponden a los mínimos de difracción, pero también tenemos los mínimos de interferencia. Vamos a usar otro color. Vean que también seguimos teniendo aquí los mínimos de interferencia y luego tenemos los mínimos de difracción, o sea, tenemos los dos efectos a la vez. Entonces es importante darnos cuenta que por qué esta curva no es igual a la teórica. Bueno, porque como les dije, tenemos los dos efectos a la vez. Entonces lo que vamos a hacer en este experimento es demostrar que se cumple esta ecuación, igual que en el experimento de la semana pasada. Entonces, ¿qué materiales utilizamos? Los mismos, la computadora para procesar los datos, la interfaz para tomar los datos del sensor y poderlos utilizar en la computadora mediante el software, el detector de luz, que es el elemento que va a medir la intensidad de la luz, el láser rojo y el láser verde van a ser nuestras fuentes monocromáticas y coherentes, por eso son láser, para que recuerden, coherencia significaba que eran de la misma longitud de onda y que tenían la misma fase al salir de la fuente. Entonces, por eso usamos láseres. Y luego teníamos un disco con ranuras y aberturas múltiples. Es simplemente un disco que tiene 2 ranuras, 3 ranuras, 4 ranuras muy juntas, en fin, una serie de ranuras. Y un riel para pues, poder montar nuestros elementos ópticos y así poder medir la distancia L. Cuando realizaron este experimento, que lo ven aquí el montaje, aquí está el láser, aquí está el disco de ranuras, la distancia L sería esta distancia de acá hasta acá. Tenemos aquí se generaría nuestro patrón de interferencia. Aquí se generaría nuestro patrón de interferencia. Y aquí está el sensor de luz, que es todo este elemento que tiene una rueda de filtros, pero normalmente no lo utilizamos. Y tenemos eso blanco que realmente funciona como una pantalla. El sensor, pues lo vamos a mover de izquierda a derecha para que el sensor, el cual únicamente está como aquí, haga un rastreo de las partes oscuras e iluminación y entonces grafique automáticamente según la posición si está iluminado o no esa zona. Cuando se realiza el experimento, los resultados que se obtienen es este fenómeno aquí, donde si lo ven, cada uno de estos picos equivale a los máximos de interferencia. Y si lo ven, todos estos picos están moldeados por la difracción, que recuerden que cuando hacemos el experimento en la vida real, no podemos eliminar la difracción porque las ranuras tienen un ancho. Entonces, lo más seguro es que este fenómeno sea como así, si lo pudiéramos ver pues con mayor longitud. Y esto lo más seguro es que sería así. Tal y como se los mostré ahora teórico, debería ser así. Noten también que la distancia entre este pico y este pico es la misma distancia que es de este pico a este pico, y es la misma distancia que es de este pico a este pico, y es la misma distancia que es de este pico a este pico, y es la misma que este pico, y la misma que es de este pico a este pico. Todas las distancias son las mismas, o aproximadamente las mismas, por el efecto ahí, pues que pueda tener un error del sensor, pero en teoría, pues son prácticamente las mismas. Y luego noten que este sería este del centro es el máximo central, el de m igual 0. Este sería el pico de m igual 1. Este sería el pico de m igual menos 1. Este sería el pico de m igual 2. Este sería el pico de m igual 3, menos 2.
este sería el pico de m igual 3, este el de m igual 4 y este el de m igual 5. Y de manera simétrica está el de m igual menos 3, m igual menos 4 y m igual menos 5. Ok, entonces vean que podemos determinar cada uno de esos máximos y pues aquí estarían los mínimos también. Pero en este experimento nos interesa estudiar la posición de los máximos nada más. Entonces vean que ahí lo tenemos. Entonces, una vez que ya reconocimos el patrón y entendimos por qué cada uno de estos picos se va haciendo más pequeño, que es por el efecto de difracción. Si no existiera difracción, todos esos picos serían de mayor intensidad, de la misma intensidad, podemos empezar a reconocer cada uno de los máximos. Y el del centro, que es el máximo que tiene mayor intensidad por el efecto de la difracción, ¿lo ven? Que sería este. Ese es nuestro máximo central. M igual 1, M igual menos 1. Entonces lo único que tienen que hacer es llenar esta tabla para todos los órdenes hasta M igual 5, que es el último que nos permite ver. Entonces escoger la posición más alta, por ejemplo, para este, sería aproximadamente ahí a los 80 y casi 4. Y luego este otro sería tomarlo aquí a los 79, entonces aquí iría 84 aproximadamente, aquí iría 79, aquí iría la resta de estos dos, aproximadamente 5. Seno de cita, recuerden que podemos decir que es y entre L, y luego obtener una longitud de onda experimental con la fórmula. Esa longitud de onda experimental hay que compararla con la teórica, porque recuerden que el coordinador ya nos está dando todas las variables con las que hizo el experimento. Por ejemplo, vean que nos está dando la separación entre ranuras y nos está dando el ancho entre ranuras. Para este experimento, ¿cuál de estos dos datos nos importa? Pregunta para ustedes. El primero, exacto, porque esta es la separación de las ranuras, que es el que entra en la fórmula, no este, ¿verdad? Pero este, pues existe, porque como les dije, tiene un ancho determinado, no lo podemos despreciar, porque genera un efecto sobre nuestros resultados. Pero entonces, para que sepan diferenciar, ¿verdad? Es este, separación entre ranuras. Entonces llenan esa tabla y obtienen una longitud de onda que debería parecerse a esta longitud de onda del láser rojo. Si hacen eso, podemos decir que todo nuestro análisis de las fuentes puntuales, de la geometría que hicimos, y finalmente la luz comportándose como onda es correcto, viendo cómo afecta el ancho de la distancia entre ranuras, cómo afecta la longitud de onda y cómo afecta el L. O sea, este experimento es un experimento gemelo el de la vez pasada. La única diferencia es que ahora analizamos la interferencia de dos ranuras. Muy bien. Entonces aquí lo llenan. Recuerden que ustedes no deben tomar los datos a ojo, porque si no este porcentaje de error les da muy alto y si está alto no digan nada más, ay, está muy alto y ya. O sea, no, lo corrigen, lo hacen bien, ¿verdad? Hay que hacer las cosas bien si uno sabe que están mal. Entonces, para poder tomar valores más exactos, aquí en el drive, este drive, pues vienen todos los datos de cada uno de los experimentos que se hicieron en este. Por ejemplo, para esta primera tabla sería esta tabla de aquí hacia abajo, donde las únicas columnas que me interesan serían la posición y la intensidad. Las demás no me interesan. Entonces la tienen que limpiar, vean que no hay que simular nada, es simplemente coger los resultados, limpiar los datos. En fin, es como si les hubiéramos dado un empujón y ya los pusiéramos directamente a la parte de preparar los resultados y analizarlos. Entonces, estos datos de aquí corresponden exactamente a esta gráfica de aquí. Entonces, así pueden coger los valores más exactos y minimizar este porcentaje de error. Cuando uno trabaja con óptica, con luz, realmente todos los experimentos tienen porcentajes de error muy bajos porque la luz es muy eficiente. Pero para lograr esos porcentajes de error muy bajos hay que ser muy sensible con los resultados. Entonces, mínimos cambios generan grandes cambios en los resultados. Ok. La segunda parte es hacer el mismo experimento, nada más que utilizaron otra longitud de onda. Entonces vean que el patrón pues se generaría diferente, porque si utilizamos otra longitud de onda, pues caben diferente cantidad de fuentes puntuales por aquí y por ende el patrón se generaría un poco diferente. Vean que aquí antes veíamos el mínimo de segundo orden con la luz verde
y vean que con la luz roja no se observa. Entonces, que vean que con la luz verde sí observábamos esas zonas de oscuridad, ¿no? Están justo aquí. Entonces vean que el patrón cambia con la longitud de onda. Entonces es importante que lo mencionen. Igual, mismo experimento para todos los M's. M1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, menos 5. Ok, entonces hasta 5 está suficiente, porque hasta 5 podemos ver simétricamente. Listo. Entonces esa es la parte A. ¿Tienen preguntas con la parte A? Ok, perfecto. Entonces la parte B corresponde a realizar el experimento, pero para múltiples rendijas. O sea, en vez de tener 2, ¿qué pasa si tenemos 3? ¿O qué pasa si tenemos 4? ¿O qué pasa si tenemos 5? Bueno, realmente tenemos un gran cambio. Por ejemplo, cuando tenemos 3 ranuras, que es este análisis que estamos viendo, aparecen estos que yo llamaría espurios o máximos de segundo orden. Esto le llamaríamos máximos de primer orden, como quieran verlos. Y estos, lo que aparece son estos pequeños máximos. Ese es el efecto de poner 3 rendijas, empiezan a aparecer estos máximos de segundo orden. Y además, los máximos como principales de interferencia se empiezan a hacer más pequeños. Vean que aquí no estamos considerando el efecto de la difracción, únicamente interferencia por múltiples rendijas. Entonces, si utilizamos 3 rendijas en vez de 2, empiezan a aparecer estos máximos chiquititos y además los máximos principales empiezan a ser cada vez más angostos. Por ejemplo, eso se observaría en esta imagen. 2 rendijas, vean que aquí, esta es una imagen real, tenemos las interferencias por 2 rendijas y además tenemos el efecto de difracción justo aquí, porque vean que estos son menos brillantes que estos de aquí y aquí están los mínimos de difracción. Si ponemos 3 rendijas, vean dónde aparecen los pequeños máximos de segundo orden. ¿Los ven? Que son chiquititos. Y vean que el máximo central, vean que se hizo más angosto. Es decir, la energía se concentró mucho mejor en un solo lugar. Eso es lo que significa hacerse más angosto. Pero vean que igual, como la ranura tienen anchos, igual está el efecto de la difracción. Ahora, si hacemos 4 rendijas en vez de 3, aparece nuevos máximos de segundo orden. Me apareció otro máximo de segundo orden y vean que el máximo principal se hizo una vez más angosto, es decir, la energía se concentró más en un mismo lugar. Pero vean que sigo teniendo pues el efecto de la difracción, o sea, no me lo puedo eliminar. ¿Qué pasa si tuviéramos muchísimas ranuras? Bueno, si tuviéramos muchísimas ranuras, el sistema se comporta como un sistema de interferencia ideal. Cuando yo ya llego no a 4 rendijas, sino a 2000 rendijas, 3000 rendijas, 10.000 rendijas, el fenómeno se empieza a comportar como idealmente queríamos. Es decir, el sistema se comporta como así, cuando tenemos muchísimas rendijas, pero con cada uno de estos picos muy delgados, es decir, con la energía muy bien concentrada, lo cual pues es genial, porque recuerden que aunque yo fabricara esto con los agujeros muy pequeños, siempre van a tener un ancho y siempre va a existir pues este fenómeno de difracción que moldea la señal. Sin embargo, si yo ya pongo muchísimas rendijas, es como si el efecto de difracción no tuviera valor, digamos, aunque en realidad está ahí en cuenta, se funcionó con muchas más interferencias, pero como resultado dio muy similar al efecto si no lo tuviéramos, con la ventaja de que la energía estaría muy bien concentrada en un solo punto. Ese sería el detalle. Entonces, en este fenómeno de 3 a 4 rendijas es lo que queremos analizar en la parte B. En la parte B, vean, vamos a utilizar primero 3 ranuras. Con esta separación entre ranuras, este ancho para cada ranura, este L y esta longitud de onda. Finalmente, observando el patrón, veríamos este patrón.
el cual vean que existen los máximos principales, los máximos secundarios que aparecen nuevos, y además vean que el sistema sigue como modelado por la difracción, que fijo se vería como así. ¿Lo ven? Sigue modulado o modelado, como más fácil entiendan la palabra, aunque son cosas diferentes, modulado o modulado, modelado o modulado, pero para este ejemplo funcionan igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues analizar que se cumpla la ecuación para múltiples rendijas, la cual sigue siendo esta ecuación de aquí, que es exactamente igual a la ecuación de interferencia original, porque como les dije, entre más rendijas voy poniendo, más se va apareciendo el sistema al caso ideal. Entonces, al poner 3 rendijas, pues esta sería la ecuación, que es la misma. Pero tomando en cuenta, ¿verdad? Únicamente los máximos principales. Estos máximos de segundo orden no entrarían en nuestro análisis. Entonces, en este caso tendríamos este máximo central, que sería m igual 0, este m igual 1, y este m igual 2. Y luego tendríamos este m igual menos 1, y este m igual menos 2. Es decir, hasta aquí tienen que llegar. Probar hasta m igual menos 2. Y pues hacer el mismo procedimiento y llenar esta tabla. ¿Ven? Por eso la tabla llega hasta m igual 2. Pues solamente nos importan los máximos de primer orden, no estos de segundo orden. Y bueno, por último, la última parte, la B2, es ya no probar 3 ranuras, sino 5. Bueno, como les previé o no sé cómo decir esa palabra. Bueno, como les dije previamente, pues aumentar las ranuras haría que estos máximos se hagan cada vez más delgados y que aparezcan más máximos de segundo orden. Bueno, aquí está la gráfica para 5 ranuras. Vean, aparecieron 2 más de segundo orden y además los máximos principales se hicieron más delgados. Lo que quiere decir es que la energía está más concentrada en un solo punto. Para los que estuvieron conmigo en teoría, yo les decía que pues los espectrómetros, que eran un equipo de medición de la longitud de onda, funcionan gracias a rejillas de difracción. Entonces, por decirlo así, pondríamos un sensor aquí que sería el del color rojo y él, pues si yo pongo el sensor ahí, tendría que poner un sensor muy delgadito gracias a que esta potencia pues está muy bien concentrada. Si esta potencia fuera como así, tendría que poner un sensor muy, muy grande para poder detectar lo mismo. Entonces, sería un poco incómodo tener muchos sensores muy grandes para cada longitud de onda. Entonces, que si yo lo hago muy delgadito, vean que este experimento lo probé con rojo. Entonces, este sensor de aquí que yo coloqué exactamente ahí, nunca le va a llegar luz a menos de que sea un rojo de 670 nanómetros. Entonces, si yo repitiera este experimento con azul, digamos, por ejemplo, estoy seguro que el pico me quedaría aquí. Ahí me quedaría el pico azul. Entonces, ¿qué hago yo? Pego un sensor aquí y digo, ok, si le cae luz aquí, la única forma de que le caiga luz así aquí es que sea el primer orden del color azul, de cierto azul, ¿verdad? Bateando un número, voy a decir 450 nanómetros. Y así yo pegaría muchísimos sensores. ¿Qué pasa en los espectrómetros? Que las rejillas de difracción son de 5000 ranuras por centímetro, o sea, son demasiadas ranuras, lo cual haría estos picos demasiado, demasiado delgados y muy bien definidos. Entonces yo podría colocar sensores muy, muy, muy pequeños y así mi equipo no se vuelve extremadamente grande. Así funciona un espectrómetro y pues es un equipo que cambió la vida de la humanidad completamente. Entonces por eso es muy importante estudiar las rejillas. Los espectrómetros los utilizan en química, los utilizamos en óptica, en eléctrica, los utilizan gente de materiales para estudiar los materiales y sus compuestos y cómo quedó fabricado. Entonces, también está ahí ingeniería civil de lado, dependiendo de la espectroscopía. También está de lado en biología, se utiliza demasiado para estudiar, eh, pues, tejidos vivos o cualquier muestra que provenga de algo, de un ser vivo y poder estudiar la saturación de oxígeno en la sangre, el nivel de glucosa, podemos observar con espectroscopía si un lunar en tu piel
tiene cáncer o no, por ejemplo. Tiene muchísimos usos. En la medicina, increíbles. En la determinación de elementos, increíbles. En la astrofísica, increíble. O sea, para mí es uno de los inventos más grandiosos que hay. Y se basa en este principio tan sencillo. Entonces, en la última parte, igual que lo hicimos la vez pasada, pues colocamos los de orden 1, 2, menos 1, menos 2, y pues tomamos las posiciones, las y, y al final comparamos las longitudes de onda. Y con eso se termina el experimento 2. ¿Tienen alguna, el experimento parte 2? ¿Tienen alguna pregunta al experimento 11? Ok, genial. Entonces, repasando los resultados, vean que tienen que, lo más importante del resultado es lograr ese porcentaje de error bajo para demostrar que las ecuaciones funcionan. Y recuerden, no se vale decir la teoría, los resultados son tan, el porcentaje de error es tan bajo que la teoría se cumple. O sea, quiero que me digan por qué, por qué si, si el porcentaje es bajo, la teoría se cumple, no que me lo digan, yo ya sé que que se cumple, o sea, quiero que me digan el por qué. Entonces ustedes ya me tienen que decir, bueno, porque si tomábamos tal análisis como un conjunto de fuentes puntuales y hacemos pasar una única fuente puntual, tenemos este patrón en específico, que fue el mismo que obtuvimos de resultados. Este patrón se moldea bajo esta ecuación, donde aquí nos relaciona cada una de las variables con la posición del máximo, y como obtuvimos, utilizando esa misma relación, la posición de los máximos, y obtuvimos una longitud de onda, podemos determinar que el modelo estudiado es el correcto. Si ustedes nada más dicen, se cumple la teoría, yo estoy seguro que no saben qué está pasando o son demasiado perezosos, alguna de las dos. En fin, entonces esos serían los resultados. Una última cosa extra ahí para, como, digámosle, dato curioso del laboratorio. Cuando ustedes, pues me imagino les encantará ir, bueno, no sé con pandemia si aún van o no, pero bueno, hay muchos lugares que yo no conozco, por ejemplo, que se llaman bares y que pues suelen utilizar láseres así para que uno tome mucho alcohol, y los láseres giran en todas direcciones y hacen diferentes figuras y que estrellas y que nubes de Toy Story, no sé, en fin, un montón. Bueno, normalmente lo que tienen esos sistemas son unos láseres de baja potencia que pues tienen al frente una ranura o una rejilla de difracción, es decir, un espacio con muchos agujeros, como por decir algo así, algo como esto. Entonces, yo puedo hacer una rejilla con muchos agujeros simétricos, o puedo desordenarlos, no sé, en fin. Y pues cuando yo le hago pasar luz, pues vean los fenómenos que genera. Esa es la idea de las luces esas de, no sé, es que yo soy muy raro y yo me pongo a pensar en todas las cosas que observo a mi alrededor. Entonces un día me puse a pensar por qué, cuando era más joven, ¿verdad? ¿Por qué todo se ve tan chido, verdad? O tan interesante o fascinante. Bueno, realmente es eso, hacen pasar luz por una serie de un montón de agujeros, y esos agujeros generan un montón de patrones que pues dependiendo de la forma que tenga eso, así podría ser el patrón. Por ejemplo, vean, ese tiene figura de chica y ahí pues genera interferencia en forma de chica y genera patrones. Y si a esas luces de fiesta le sumamos un motor que dé vueltas, lo único que necesito darle vueltas es a la rejilla de difracción, y eso generado con movimiento y generado con cambios de color, y pues ya creo un efecto visual bastante ameno para las fiestas. En fin, un dato extra, no necesario, pero divertido. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos la siguiente semana para el último experimento. Pura vida. Gracias, profe. Yo solo le quería pedir que si puede subir la grabación de la clase pasada, por favor. Claro, voy a subir las dos de una vez. Perfecto, pura vida. Que tenga Listo. linda tarde, profe. Igual para ustedes. Gracias, Hasta profe. luego. Sí, Gracias, hasta luego. profe.
Hermanito, hermanito, ¿qué entiende usted? Y tiene una hermanita, mi Icy.